Hola, ¿cómo están? Último programa de Campo Palentino y como no podía ser de otra manera, hemos venido a cosechar. Nos encontramos en la zona de Tierra de Campos para saber cuáles son las previsiones. Todo apunta a que será una cosecha buena, no excepcional como se preveía, pero sí buena. Alrededor de una media de entre 3.500 y 4.000 kilos es lo que esperan recoger. Hablaremos de todos estos asuntos y mucho más hoy aquí en Campo Palentino. Después de meses de trabajo, por fin los agricultores salen al campo a recoger los frutos. Las cosechadoras están tímidamente en el campo. La cosecha lleva un retraso de entre 7 y 10 días. Vamos a hablar con el presidente de Asaja, con José Luis Marcos, sobre esta cosecha, a ver qué previsiones hay. Esperemos que se cumplan los buenos pronósticos. Hola, José Luis. Hola, muy buenos días. Por fin en el campo. Vemos una de las pocas cosechadoras que han podido salir. Sí, este año la verdad que todavía, la semana pasada, como todo el mundo sabe, había una borrasca, ha estado en casi todas las zonas lloviendo un poco, lloviendo por las tardes y no se ha podido empezar prácticamente casi hasta hoy. Ya hemos observado que según veníamos aquí, que hay muchas máquinas, pero paradas porque no han empezado. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos llevar una semana de retraso respecto a otros años en la siega. José Luis, ¿qué circunstancias se tienen que dar, qué situación para poder cosechar de una manera segura y para que pues, sea óptimo, ¿no?, de cara a la recogida? Bueno, pues el grano tiene que estar seco para poder recogerlo, para que los agricultores o bien puedan llevarlo al almacén, a las cooperativas, o guardarlo en casa. Tiene que tener, bueno, pues un estado en el que el grano se encuentre seco. Ahora mismo está, digamos, podemos hablar de un poco justo. Sí que hay parcelas que ya están, pero algunas les falta, bueno, pues que haga un poco verano, que caliente, que haga esa temperatura alta y yo creo que empezará la cosecha pues al 100% ahora en 2 o 3 días. De momento decíamos que este es un caso un poco excepcional, pero las cosechadoras no están empezando a cosechar hasta el mediodía, a las 2 de la tarde, que es cuando más calienta, ¿no es así? Esto reduce las horas de sol, digamos, de laboreo, ¿o no les va a traer consecuencias? Ustedes trabajan hasta bien tarde. Bueno, las consecuencias al final, como te decía al principio, va a ser una semana un poco de retraso que vamos a tener y el único problema que podríamos tener es que, bueno, la meteorología, algún nublado o alguna cosa así, pues por haber estado una semana más, que en alguna zona, bueno, pues hubiera alguna tormenta y desgraciara el cultivo. Esperemos que no sea así, esperemos que ya estas borrascas hayan pasado y que ya pues nos deje hacer la cosecha normal. Las horas, como tú dices ahora, bueno, pues en el campo ahora prácticamente no hay horas, es un poco lo que nos deja el tiempo. En el momento que se va el rocío por las mañanas entran las máquinas, hasta por la noche que vuelve otra vez un poco la frescura y el rocío. Bueno, ¿y en qué punto está el grano? Quiero decir, ¿ha llegado en buen estado? ¿Qué peso específico se espera? No sé si tienen ya alguna muestra. Cuéntenos un poquito del cultivo, de la calidad, ¿cómo está siendo? Bueno, pues lo que se ha segado, a ver, no podemos hablar de un año malo, pero a lo mejor no tan bueno como la gente preveía, que creía que este año o el resto de la sociedad iba a ser un año, los agricultores tienen un campazo. Hay parcelas y parcelas, o sea, hay parcelas de todo. Entonces, quizás estemos en la media de los últimos 10 años, pero no podemos hablar de un año que vaya a ser un año histórico, ni mucho menos. O sea, sí que hay cosecha, sí que hay cereales, pero hay parcelas donde hay daño por topillos, hay daño por heladas, hay daño por exceso de aguas, que el agua también hace daño alguna vez por exceso. Entonces, bueno, como estamos empezando, pues a día de hoy tampoco podemos fijar un poco cuántos kilos puede haber por hectárea. Bueno, por fin ya decimos que ustedes estarán escuchando y viendo por detrás cómo la cosechadora recoge el fruto de meses de trabajo en el que ustedes siempre pendientes del cielo, un cielo que, como decía, ha descargado mucha agua en ocasiones, acompañada de tormenta. ¿Ha hecho mucho daño en general o ha sido zonas aisladas? Yo creo que este año han sido un poco zonas aisladas, donde ha caído algo de piedra, no ha sido una zona generalizada en la provincia de Palencia. Todos los años toca en algún sitio y bueno, pues por desgracia sí que ha tocado en algún pueblo, alguna comarca, pero bueno, no podemos hablar de una zona grande en cuanto a piedra, sí en cuanto a topillo. En cuanto a topillo sí que hay mucho daño, estamos viendo que ahora mismo cada vez está apareciendo más daño, incluso ahora mismo hay mucho topillo en muchas de las parcelas y ese sí que está haciendo daño en bastantes pueblos.
Lo pudimos comprobar en Campo Palentino, visitamos unas parcelas de Castromocho y era la verdad que pérdidas importantes. Tierra de Campos ha sido la zona más perjudicada. Sí, Tierra de Campos y sobre todo, bueno, no quiero que se olvide ningún pueblo, pero Castromocho, Fuentes, Vaquerín, toda esa zona, Mazariegos, pues es la zona, digamos, cero, donde todos los años, siempre cuando empiezan los topillos, pues es donde más hay, aunque no hay que olvidar, también hay una zona por Osorno, que también hay topillo, y por el resto. Por aquí mismo también hay alguna parcela que también tiene topillo, pero es lo que tenemos y estamos resignados y ya no sabemos qué hacer con la administración para que acabe pagando ese daño y los agricultores, no siempre los mismos y las mismas parcelas, sufran esos daños. José Luis, efectivamente, el otro día pedían pues medidas como la quema controlada de rastrojos, limpieza de cunetas, dejar utilizar algún producto que acabe con estos animales que les traen ya de quebradero de cabeza de hace tiempo. Hablaba de que es una cosecha no histórica, pero bueno, aceptable, ¿no? De media aproximadamente ya podemos hablar de alguna cifra. Bueno, pues ahora donde estábamos segando por aquí, pues nos hablaban de 4.000, entre 4.000 y 5.000 kilos. Ya te digo que han segado muy poco, entonces todavía no sabemos muy bien. ¿Cuál es el problema? Que aunque sea una media que suena y la gente que a lo mejor desconozca un poco, que parece que es muy buena, pues es que el precio está en caída libre. Los gastos que hemos tenido para poder coger esta producción han sido muy caros, porque no, los insumos siguen sin bajar. Entonces, bueno, pues tenemos que ir a que casi el 80% de lo que se va a coger es para paliar los gastos que hemos tenido. Desde luego, ya arrastran ustedes no solo este año, porque el anterior ya fue todavía peor, de gastos importantes. Los precios estarán como el 50% menos de hace unos meses, ¿no? Esto es preocupante a lo que le van a pagar a ustedes este cereal que están recogiendo. Pues sí, ahora mismo está ya como años antes de la pandemia, está en caída libre, se hablaba del cereal ya por debajo de los 200 euros, aunque ahora mismo las lonjas están sin cotizar porque estamos en época de cosecha, pero bueno, de unos precios podemos decir que ridículos, más que ridículos esos precios. José Luis, por cierto, hablando de lonjas, hace apenas un mes ustedes cuentan con una nueva lonja, Valladolid-Palencia. Sí. Cuéntenos qué perspectivas hay al respecto, qué sensaciones, va a ser positivo, una valoración al respecto. Bueno, es un tema un poco delicado. Cuando se ha formado esa lonja, a nosotros, y me consta que a las otras organizaciones agrarias nos quisieron hacer partícipes, nosotros desde el primer momento nos desmarcamos. Había mucho interés por parte de algún almacenista o de alguna persona más. Y bueno, pues hemos visto que esa lonja, incluso la semana pasada, era la más barata de toda España. Entonces, antes aquí Palencia se regía un poco por la lonja de León, pues si ya tenemos problemas según están los precios, según está bajando todo, como para que encima ahora tengamos algo que nos marca la lonja, esos precios y unos precios muy bajos. Quiero decir, para que todo el mundo lo sepa, que Asaja se desmarcó desde esa lonja desde el minuto 1, o sea, yo de hecho no acudí a ninguna reunión. Lo hablamos con todos los socios, con la Junta Provincial, y decidimos no estar en ella, y estamos viendo cómo, bueno, pues está siendo un perjuicio ahora mismo para la provincia de Palencia. Entonces, quiero que quede muy claro este mensaje para todos los oyentes, que Asaja está desmarcada de la lonja, y bueno, estamos viendo como muchos socios acuden a la oficina pues para quejarse, que yo lo entiendo que se quejen, pero que sepan que Asaja desde el minuto 1 se desmarcó de esa lonja. Sí que había alguna persona en concreto y algún almacenista con mucho interés, que son los que están en ella, y oye, pues ellos sabrán, y nosotros desde Asaja no podemos decir nada más, que bueno, pues que no nos gusta que esos precios también estén por debajo. Aquí estaba la de León, que era un referente desde hace muchos años, si encima se pone la de Palencia-Valladolid, para que va a estar más barata siempre o casi siempre, pues bueno, pues vemos que es un perjuicio para la agricultura de Palencia, un perjuicio más. Por cierto, José Luis, el año pasado hubo un problema gordísimo porque debido a la malísima cosecha que hubo y el escaso cereal, hubo también muy poca paja. ¿Qué tal este año? Bueno, pues este año la paja, como podéis observar, la paja está bien. Cuando hay grano hay paja, y bueno, pues yo creo que no va a ser ni punto menos de la locura que fue el año pasado, porque la paja llegó a valer el año pasado más que lo que vale hoy casi el cereal. Todavía no podemos hablar de precios, pero yo creo que bueno, pues pueda estar como ha estado siempre la paja. La paja es paja, es un producto de cereal, se intenta ganar un poco de ella, pero bueno, no querer ser que la paja sea el cultivo principal y el grano sea
el secundario. Así que bueno, eso es un poco lo que os puedo contar. José Luis, nosotros despedimos el programa, queríamos además hacerlo con la cosecha para ver esos frutos de su trabajo. Volveremos en el mes de finales de septiembre, octubre, y volveremos a estar con Asaja, con los agricultores, para saber todas sus preocupaciones. Ahora el verano, duro trabajo, pero de vuelta también trabajo detrás, ¿no? Reivindicativo, con ganas de luchar por el campo. Sí, bueno, ahora es cuando una de las épocas que los agricultores y ganaderos más trabajo tenemos, y como bien dices, pues cuando acabe el verano tenemos que analizar un poco cómo está la situación, cómo está el tema de los mercados, cómo está un poco todas las reivindicaciones que veníamos haciendo a lo largo del año, y si nos han cambiado, nos han modificado cosas, pues volveremos otra vez a la calle. No tenemos ningún problema en volver a seguir pidiendo lo que es nuestro, además como lo hemos estado haciendo ahora, sin cobardía y atreviéndonos a decir lo que es. Y bueno, pues nada, por otro lado, pues bueno, muchas gracias por un año más haber seguido el programa de Asaja, y deciros que, como decía Cristina, pues para el año que viene aquí estaremos a finales de septiembre, primeros de octubre. Así que nada, que tengan un buen verano todo el mundo. Gracias. Pues poco a poco iremos viendo los campos así, segaditos, ¿eh? Estamos con Lorenzo García, agricultor de Villalcón y además miembro de la Junta Directiva de Asaja. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy bien, pues aquí comenzando el verano, la campaña. Comenzando la campaña, una campaña que, como decíamos, se ha retrasado bastante, ¿no? Bueno, pues comparándolo con los años anteriores, 4 o 5 años anteriores, sí que es verdad que nos hemos ido casi 8 o 10 días más con retraso, ¿no? Pero bueno, sí que hemos tenido algunos otros años anteriormente que también empezábamos a cosechar el 29 o el 1, como se ha podido empezar este año. Sí que es verdad que este año pues está empezando a picotear en muchos pueblos, no están todas las máquinas saliendo, vas en un pueblo puntual como puede ser este y a lo mejor pues tienes un par de máquinas, pero en el pueblo de al lado no hay ninguna. Entonces, bueno, sí que es verdad que, bueno, pues vamos con un poco más de tranquilidad. Se nos ha juntado también un poco el tema de los forrajes. Este año hemos tenido una buena cosecha de forrajes del primer corte en alfalfas. Ha habido una buena calidad y bueno, no ha habido a lo mejor no se ha generalizado la buena calidad porque ha habido lluvias y algunas parcelas se han mojado, pero ha habido una buena cosecha de primer corte. Con todo lo que ha llovido, pues esperemos que todas esas alfalfas que todavía están sin segar, pues se puedan segar y tengan también un buen corte, que tenemos previsión de que va a ser así. La verdad que después del año pasado, que fue bastante pésimo, quitando hacia el final, que sí, como cayeron esas lluvias en el mes de, no sé si fue mayo, junio, tuvieron ustedes la suerte de por lo menos aprovechar ese corte, pero el año pasado fue muy mala. Bueno, pues el año pasado llevamos un par de años completamente diferentes, son antagónicos, como se suele decir. Pasamos unos precios exagerados de todas las materias primas porque no había. El primer corte del año pasado fue escaso, hablamos de 700, 500 kilos, 1000 kilos, para a lo mejor algunas parcelas buenas. Sí que tuvimos la suerte de que luego acompañó el tiempo y el segundo corte tuvimos una cosecha más o menos normal de unos 2000 kilos, lo que podía haber sido a lo mejor un primero. Pero esos precios no se han mantenido. El problema que tenemos este año, tenemos más cantidad, pero tenemos unos precios que estamos hablando de 300 euros, por decir una media el año pasado, a 140, 150, que puede ser este año. Estamos hablando más de la mitad. Es un problema muy grande. Bueno, yo en mi explotación, en mi casa siempre lo decíamos, ni quizás lo del año pasado, que creo que es una cosa exagerada y para el ganadero también es algo complicado, ¿no?, el mantener su explotación viable. Pero ni lo de este año quizás, ¿no? Habría que intentar tener unos precios un poco más estables para que todo fuese un poco más normal, porque la verdad que es complicado mantener una explotación agrícola con estas variaciones, porque es muy complicado. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, el campo es así, dependemos del tiempo, dependemos de muchos factores y a veces viene mejor y otras veces peor. Desde luego, hablando de otros cultivos, porque ahora también hay que pensar en ellos. Están ustedes recogiendo el cereal en el campo, pero hay que pensar ya en los girasoles, que están ¿en qué punto? Bueno, pues este año el girasol apunta maneras, como se puede decir, ¿no? Ha tenido una nascencia muy general, muy buena. Había parcelas que se habían preparado mal. Yo siempre me acuerdo de un amigo mío que me dice que ¡ay, qué mal tenías esa parcela y qué bien te ha nacido!, ¿no? Bueno, pues gracias a que llovió, pues ha nacido todo el girasol bien. Está muy adelantado el girasol y tiene buenas perspectivas. Todo depende un poco de lo que no queremos, pero sí queremos, ¿no?
Al final la producción final del girasol siempre depende de las tormentas que pueda haber en verano, esas tormentas que nos pueden afectar a otros cultivos, como puede ser un pedrisco, por ejemplo, en un cereal y puede hacer daño, o una lluvia torrencial que también puede hacer daño, o que nos retrase el tema del pacar la paja, por ejemplo. Pues no son deseadas las tormentas para esas cosas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para el tema de los girasoles, o incluso para todas las parcelas de alfalfa, que se las dé un segundo corte y se espere granilla de ellas, pues nos vienen de maravilla, Dependemos de ello. Que llueva, que no llueva, pues lo que hay que hacer es estar contentos, porque si no estamos siempre mirando al cielo y siempre enfadados porque si llueve, porque si no llueve. Desde luego, exactamente. Nunca llueve a gusto de todos, es un refrán que se puede aplicar en todas las facetas de la vida y más en el campo. Bueno, por fin, como decíamos, a recoger los frutos. No hay tanto como parecía, pero bueno, estamos hablando por fin de una cosecha aceptable tras años muy malos. Bueno, pues hombre, este año las expectativas eran, bueno, se nos llenaba la boca, se nos llenaba los bolsillos y nos llenaba todo. La verdad que yo tengo una anécdota que comentaban, pues si tú la media que esperas, digo, bueno, pues yo me conformaría con una media de 4.000 kilos en mi explotación de cereal, no sería mala, la verdad que sería muy buena. Me decían que poco pides. Bueno, una cosa es pedir y otra cosa es realmente lo que hay en el campo. El campo hay que verlo, hay que caminarlo, y yo no soy de los que más lo camine, no es una persona que me guste mucho estar por las tierras todos los días viéndolas, pero sí que es verdad que el día que te metes pues había muchísimos daños de topillos, luego ha habido daño de heladas, entonces todo eso va haciendo una merma. Ahora la conclusión que tenemos ahora mismo de lo poco que se ha segado es que las parcelas malas, las que están en peores condiciones, sembradas algo más tardías, en proporción dan más que las buenas. Aquellas que decíamos que iban a dar a 7.000 kilos o incluso 8.000 porque se nos parecía, pues esas parcelas se pueden quedar muy buenas en 5.000 kilos, y las parcelas malas, como puede ser una que se haya inundado por un poquitín por encharcamiento o porque se sembró en condiciones malas porque estaba húmedo, en las parcelas muchas están llegando a 4.000 kilos. Entonces esa diferencia entre lo bueno y lo malo pues no es tanto, pero lo que sí que nos hace es bajar mucho la media. A veces tenemos un poco de todo, lo tenemos bueno, lo tenemos un poquito peor, y yo creo que no va a ser la media exagerada que se estaba comentando por todos los sitios, pese a que algunos siempre pues sea muy buen agricultor y lo tenga, pero pues la mayoría de la gente pues andaremos en esa media que a lo mejor 3.500, 4.000 kilos en una explotación un poco curiosa, grande. También es verdad que cuanto más grande es la explotación, más complicado es sacar la media, ¿no? Pues siempre tienes parcelas de todo tipo, las hay mejores, las hay peores, las sembraba antes, las sembraba más tarde, y eso pues complica un poquito más el conseguir una media más elevada. Pero bueno, contentos, yo creo que es un año bueno en respecto a kilos que vamos a coger en nuestra explotación. Va a ser un año no tan bueno hablando de tema de precios, porque como ya ha dicho antes José Luis, pues ha bajado a la mitad, y eso pues hace la rentabilidad. Hablamos del año anterior, que tuvimos los precios más caros de la historia en los insumos nuestros, en comprar nitrogenados, abonos, herbicidas y de todo, y al final el año pasado no era tan caro, pero ha sido a lo mejor todavía peor que el año anterior, porque hablamos de haber sembrado unas bezas a unos 60, a unos 80 euros el kilo, ¿vale? Donde ya tienes 300 euros de gasto simplemente por la siembra, y ahora vas a cosechar o a recoger el forraje y no sale. No sale, porque los kilos son los que hay. Sí, hago 5.000 kilos de forraje ya, pero ¿a cuánto valen? ¿A 90 euros? ¿A 100? La cuenta es clara. El Gobierno de España ha aprobado una nueva prórroga de las medidas anticrisis que adoptó en enero de 2023, que consiste en la reducción o la supresión del IVA en determinados alimentos. La decisión tiene el efecto positivo de incentivar el consumo y contener la inflación, pero a la vez conlleva un quebranto económico para no pocas explotaciones agroganaderas. A los profesionales agrarios acogidos al régimen especial del IVA de la agricultura y la ganadería no les afecta. Siguen recibiendo la misma compensación del tributo al vender sus productos, pero no sucede así con los del régimen general de IVA, que son mayoría en sectores como el lácteo. En este caso, el profesional del campo no percibe el IVA al vender su producto, pero sí tiene que pagarlo al comprar los insumos o al efectuar inversiones. Como la devolución de la agencia tributaria tarda en torno a un año, esto les causa problemas de liquidez y les obliga a operar con cuentas de crédito que gravan a un interés que ronda el 6%.
El Ministerio de Agricultura ha confirmado que se ha registrado ya el primer caso de la enfermedad hemorrágica epizootica en Castilla y León de este año. En concreto, se ha detectado su presencia en una explotación de bovino de la comarca de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Es el tercer caso de 2024, pero los dos anteriores se habían constatado fuera de nuestra comunidad, aunque en áreas no muy distantes, en las provincias de Guadalajara y Orense. Ante el ascenso de las temperaturas, Asaja recomienda a los ganaderos palentinos que estén alerta tras la aparición en España de estos nuevos focos. La enfermedad hemorrágica epizootica se transmite por la picadura de mosquitos, por lo que se aconseja también la desinsectación de instalaciones y medios de transporte con los productos autorizados. Es una enfermedad de declaración obligatoria a los servicios veterinarios y en ningún caso afecta al ser humano. La cotización de los lechazos ha mantenido su recuperación en junio, como corresponde a esta época del año. Según los datos de la Mesa del Lechazo de Castilla y León, los precios que actualmente percibe el ganadero se sitúan en torno al 10% más que hace un año. La lonja de referencia de Villalpando, en Zamora, ha constatado en la última sesión de la lonja una nueva subida de 20 céntimos de euros por kilogramo. La remontada viene registrándose prácticamente de manera regular desde mediados de abril. La subida interanual llega al 11% en el caso del lechazo con identificación geográfica protegida, que está pagándose a 5,55 euros kilos según esta mesa regional. También hay una significativa revalorización del 25% en el cordero lechal para cebar, que esta campaña se sitúa en torno a los 61 euros por cabeza. Avanza el largo proceso iniciado a raíz de la denuncia de Asaja en Castilla y León para que las autoridades investiguen y pongan freno al reparto en España de zonas de influencia entre concesionarios de maquinaria agrícola. La denuncia presentada en 2021 plantea que estas prácticas impiden al profesional agroganadero ejercer la libertad de elección y de compra de su maquinaria. La organización agraria anima a los agricultores y ganaderos a colaborar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que prosigue la investigación de posibles prácticas anticompetitivas en la distribución de maquinaria agrícola. La comisión practicó a mediados de junio nuevas inspecciones como resultado de la investigación abierta tras una primera ronda de investigación efectuada hace 9 meses en las sedes de varias empresas que operan en este mercado. El Gobierno de España ha prorrogado hasta fin de año la medida que permite a los regantes cambiar sin coste añadido la potencia de tarifa eléctrica en menos de 12 meses. Con este régimen, vigente desde finales de 2022, se atiende una demanda histórica de las comunidades de regantes y de Asaja para realizar el cambio de la potencia eléctrica sin coste y que el regante se adapte así al consumo estacional que precisa. La Administración General del Estado asume el coste de los cambios de potencia para reducir los gastos de los regadíos que usen energía eléctrica. Según los últimos datos, la superficie de regadío en la provincia de Palencia bajó el pasado 2023 de las 59.000 hectáreas. Supone el 13% menos que la máxima extensión, casi 67.700 hectáreas, alcanzadas en 2014. Es decir, con respecto a este techo de hace una década, la provincia ha perdido unas 9.000 hectáreas de regadío, mientras España ha ganado desde 2010 alrededor de 300.000. Las oficinas de Asaja en Palencia aplican desde este lunes 1 de julio y hasta el lunes 30 de septiembre su horario de verano para seguir prestando sus servicios al tiempo que la plantilla ejerce su derecho a disfrutar de sus días vacacionales. En la capital la atención se prestará de lunes a viernes solo por la mañana de 9 a 2. En las oficinas comarcales el horario será el habitual de 10 a 2, salvo en Cervera de Pisuerga, que cierra media hora antes. Pero se reducen a la mitad los días de apertura con respecto al horario del resto del año. La oficina de Aguilar de Campo abrirá todos los lunes, salvo el día 2 de septiembre, festivo en la ciudad de Palencia. Esa misma semana de septiembre en Aguilar se abrirá el jueves día 5. La oficina de Saldaña abrirá todos los martes, día de mercado en la localidad. Por su parte, la de Herrera de Pisuerga abrirá en miércoles alternos y la oficina de Cervera de Pisuerga en jueves alternos.
Todo trabajo tiene su recompensa. A los agricultores todavía les quedan unas semanas de laboreo en el campo para recoger el cereal. Esperemos que les acompañen los precios. Nosotros todo esto se lo contaremos a la vuelta del verano. Como saben, Campo Palentino hace un parón, descansamos, pero volveremos con más fuerza con todos ustedes a partir de otoño. Les esperamos, disfruten del verano.